Aquí comienza Del mito a la realidad, un programa profundo, provocador y entretenido que se adentra en las grandes ideas de la tradición filosófica para iluminar los desafíos de nuestro tiempo. Conducen el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, porque pensar sigue siendo un acto revolucionario. Afina tus oídos porque aquí comienza Del mito a la realidad, en tu Radio Universidad de Atacama. Hola queridos radioescuchas, a las personas también que nos ven por YouTube y prontamente por Spotify. Estamos aquí con mi querido amigo Gacro, que es escritor de ciencia ficción, lo que significa que escribe libros con mucha imaginación. Pronto te preguntaremos dónde están esos libros para que la gente pueda encontrarlos. Y yo, que soy Marco Antonio Maturana, el psicoanalista. Soy psicólogo y la especialidad es el psicoanálisis, una forma particular de hacer clínica. Somos quienes estamos haciendo el programa Del mito a la realidad en los estudios de la Radio Universidad de Atacama. 96.5. De la frecuencia modulada, ¿cierto? En esta oportunidad traemos un tema que va a contestar la pregunta: ¿por qué repetimos una y otra vez los mismos errores? Y que son errores generacionales, ¿cierto? Errores que se traspasan desde nuestros padres, por ejemplo, o que vienen desde el abuelo, desde tiempos inmemoriales anteriores y que seguimos repitiendo una y otra vez, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa era una frase de un programa radial, ¿no? Antiguo. ¿Cómo podemos cortar esta cadena? ¿Cómo podemos sacar ese eslabón que hace que la historia se repita una y otra vez? Y parece que siempre la respuesta va a estar en pensar, en reflexionar, en adquirir conocimiento. Pero veamos qué pasa. Hoy día vamos a traer el cuento Cortando la cadena. Cortando la cadena. Ahí, bueno, ya que preguntaste, mis libros se encuentran en Amazon, en ¿cómo se llama el de iTunes? iBooks y en Google Play. Se pueden buscar como... Vamos a dejar el link para que la gente pueda acceder. Bueno, me tomaste de sorpresa con eso, la verdad. No estaba en el libreto eso, querido amigo, pero gracias de todas formas. Para que investiguen de dónde habla este muchacho, ¿no? Claro, estaba fuera del libreto. Ya, cortando la cadena. Comenzamos con la historia. Antes de que Zeus desposara a Hera, tuvo una esposa llamada Metis, una diosa que personificaba la sabiduría y la belleza. Esta diosa ayudó a Zeus en el principio del tiempo, cuando le tocó liberar a sus hermanos del vientre de Cronos, y la desposó luego de ser muy insistente. La diosa tenía la capacidad de transformarse en distintos animales y objetos, y de esa forma esquivó los muchos intentos de Zeus por conquistarla por años. Pero finalmente desistió por cansancio, y lo aceptó. Vivieron en armonía, hasta que Gaia, la diosa primordial que personificaba la tierra, visitó a Zeus y le reveló un presagio. Su esposa tendría 2 hijos. La primera sería una niña igual a su padre en fuerza y heredaría la sabiduría de su madre. Y el segundo sería un dios más fuerte que su propio padre, y que uno de ellos lo destronaría tal como él hizo con Cronos y Cronos hizo con su padre Urano, continuando con la cadena de desgracia en la divina familia. Zeus, intentando evitar el presagio, ideó un plan macabro. A sabiendas de que su esposa Metis tenía el poder de transformarse, le pidió que se volviera agua, con la idea de presenciar su increíble poder. La diosa accedió y el rey aprovechó la oportunidad para beberla, sin que ella se diera cuenta. Al tragarse a su esposa como agua, absorbe también sus dones, y con esto dejará de ser impulsivo y se transformará en un dios más racional y sabio. Pero lo que el rey desconocía era que su esposa, al momento de ser absorbida, estaba encinta. Solo pasó un poco de tiempo y el dios comenzó a tener un terrible dolor de cabeza, tan fuerte y hostigante que sentía que su cabeza explotaría. Por lo mismo pidió ayuda a sus pares para que la ayudaran. El titán Prometeo
ante la desesperación de su rey y utilizando su poderosa hacha, abre la cabeza de Zeus de un golpe certero. Para sorpresa de todos, desde la grieta en la cabeza de Zeus emergió una figura femenina que poco a poco fue tomando forma, hasta transformarse en una diosa ya crecida y con ropajes de guerrera, con un escudo en una de sus manos y una lanza en la otra. Muy por el contrario de su padre Cronos, Zeus mira a su hija contemplándola con total admiración, olvidando por completo la profecía. Wow. La recién llegada Atenea es formidable en todos los sentidos y además hereda la inteligencia y sabiduría de su madre. Por lo mismo, pronto será considerada la diosa de la guerra estratégica. Por lo mismo, Zeus decide perdonarle la vida y la deja gobernar junto a él en el Olimpo, dejando atrás la nefasta profecía que no hacía más que generar división y cortando la matanza de una vez y la absurda guerra entre padres e hijos que antes se estilaba en el Olimpo. Qué interesante historia, Gacro, porque está llena de simbolismos y de temas que son fecundos para reflexionar. Claro, Zeus toma una decisión. Sí. Después de un actuar muy similar al de sus padres, ¿cierto? Al de su padre Cronos, y que su padre Cronos también tuvo con su padre Urano, ¿cierto? Uh-huh. Él decide que eso ya tiene que terminar. Claro. Urano fue derrocado por Cronos, por Zeus, y este último, Zeus, vive aterrorizado ante la posibilidad de sufrir el mismo destino. Por eso es que hace esto de tragarse a su mujer, ¿no? Es que claro, ya había pasado con su generación anterior, sí, y con la anterior, ¿entiendes? Pero claro, que dicen que es el miedo de todo rey. El miedo de todo rey, ¿no el ser destronado. El ser destronado. Entonces la violencia, el miedo y la desconfianza parecen transmitirse como una herencia inevitable. Sin embargo, el nacimiento de Atenea introduce algo nuevo: la posibilidad de actuar de manera diferente. Y aquí hay una parte donde tú narras en el cuento del mito algo muy interesante, porque él, al tragarse a su esposa, adquiere una de las cualidades que ella tenía. Y dice, y deja de ser impulsivo. ¿Qué es ser impulsivo? Es actuar sin pensar. Siempre estamos hablando de lo mismo. Los errores humanos y divinos devienen de la falta de reflexión. Impertinencia también se conoce. Otra vez, ¿cierto? Claro. Zeus decide no destruir a su hija. No responde desde el miedo o desde el impulso. No repite la conducta de sus antecesores, que sí actuaban desde el impulso. Y es por ello que rompe una cadena que parecía imposible de detener. El mito nos recuerda que la historia influye sobre nosotros, pero no determina completamente nuestro futuro. Siempre existe la posibilidad de elegir un camino distinto. ¿Estamos condenados entonces a repetir la historia, Gacro? Hasta que tomemos una decisión, creo yo. Sin duda, ¿no? Entonces, veamos cómo podemos abrir este tema. El trauma transgeneracional. ¿Qué cosa es? En algún programa lo hablábamos, ¿no? Hablábamos de esas secuencias que se van repitiendo generación tras generación y que aparecen en nuestra conciencia como casi una obligación a cumplir. En la clínica Gacro me encuentro muchas veces con eso y llega a ser tan sorprendente porque resulta muy paradójico. Por ejemplo, la abuelita fue madre a los 15, luego la hija fue madre a los 15 y la nieta está embarazada a los 15. Wow. Tú dices, ya, es una coincidencia. Es interesante porque se repite muchas veces. Por poner un ejemplo, porque hay otros ejemplos donde también se repiten, ¿no? Por ejemplo, el abuelo tuvo comportamiento antisocial, luego su hijo también y luego el nieto también, ¿no? Claro, precisamente. Y también pueden haber casos virtuosos, no lo discuto, pero el efecto de lo transgeneracional es una realidad. Por eso que es importante saber o preguntarnos a nosotros mismos qué estamos repitiendo. ¿Qué estás repitiendo tú, Gacro? ¿Qué estoy repitiendo yo? Precisamente. Yo, dentro de algo, tocaste un punto, una fibra bien importante, ¿ah? Yo creo que las cosas que son dignas de repetir son las que son virtuosas, ¿ya? Yo, por ejemplo,
tuve un abuelo que me crió como hijo, ¿Ya? y la verdad que sus valores eran bastante notables. Yo la verdad es que no me siento todavía con la posibilidad de decir que le llego a los talones en bondad, ¿cachai? Pero me encantaría ser como él. Qué ¿Entiendes? interesante. E intento con todos mis esfuerzos llegar a, ojalá, ser la mitad de lo bueno que fue él. Pero es distinto porque tú estás admirando una trayectoria, ¿cierto? Claro. Ya. Y eso es producto de la reflexión. En cambio, los traumas transgeneracionales ocurren en lo inconsciente. Claro. Ya, pero lo que estás haciendo tú es lo correcto, porque estás iluminando con reflexión y conocimiento. La repetición de un comportamiento virtuoso, ¿ya? Eso sí se debe repetir. Precisamente. Y si lo vemos a grosso modo o en un plano más amplio, vemos que la psicología ha demostrado que experiencias traumáticas pueden dejar huellas que atraviesan generaciones cuando nunca son elaboradas ni comprendidas. Claro. Y ahí tenemos un ejemplo muy común en nuestra sociedad, ¿cierto? La dictadura cívico-militar entre el 73 y el 90, que generó como manifestación traumática miedo a expresar opiniones políticas, desconfianza hacia las instituciones, silencio respecto de experiencias traumáticas, duelos no resueltos por detenciones, tortura, desaparición o exilio. Entonces las sociedades también pueden quedar atrapadas en cadenas de confrontación cuando heredamos, ¿cierto? Y no resolvemos. Yo me acuerdo, yo vivía en otro país cuando era pequeño. Mis padres son chilenos, por supuesto, eran. Y cuando veníamos de vacaciones a visitar a mis abuelos, mi mamá tenía mucho miedo de que dijéramos cosas imprudentes en espacios públicos. Qué complicado. Sí, ¿eh? sí. Mira, yo añado eso también, el comportamiento que tiene cierta generación, ya Ujú. que vivió precisamente en ese tiempo, en el cual desconoce, intenta ignorar, porque es un tema también que se traspasa, ¿cierto? Ujú. El hecho de que tiene derechos. Mira, no sé si te acuerdas que en capítulos anteriores yo hablé, por ejemplo, del programa Quiero mi barrio, en el cual trabajé, que es un programa muy hermoso, Sí, bonito. el modelo alemán, que se copió acá, y que la verdad es que para ciertas personas de cierta edad le costaba trabajo ellos creer el funcionamiento del Quiero mi barrio. Por lo mismo, el Quiero mi barrio incluía una obra que le llamaban la obra de confianza, que era una obra que se construía empezando el programa para decirle, oigan, esto es de verdad. ¿Me entiendes? Porque claro, pasaron tantos años, 17 años, sin recibir derechos sociales, que cuando los reciben piensan que es mentira. Claro, ¿Me entiendes? claro. Entonces, por lo mismo, esa obra de confianza, ¿me entiendes? Y la palabra confianza, qué potente, ¿eh? Es muy potente y muy ausente, lamentablemente, en nuestra sociedad actual. Claro. Entonces también vemos que el efecto podría verse en un plano más pequeño, como es en el caso de las familias, ¿no? ¿Cuántas conductas aprendemos sin cuestionarlas? ¿Es posible heredar formas de relacionarse? ¿Qué ocurre cuando repetimos patrones familiares sin darnos cuenta? Entonces, por ejemplo, la vinculación en la pareja. ¿Cuál es la primera experiencia que tiene un hijo o una hija de una relación sentimental? La de sus padres. Por supuesto. Y cuando estas relaciones son a veces, lamentablemente, violentas, verbalmente o físicamente incluso, aprenden que eso es parte de una relación sentimental. Lo tienen normalizado. Y luego lo reproducen. Claro. Incluso podría darse esta cadena dentro de una familia tipo de forma simultánea. O sea, si es que, por ejemplo, el papá violenta a la mamá violenta a los hijos, el hijo va a terminar, Buscando la víctima. violentando a un compañero del curso o al perro. ¿Sí? O a un ancianito que no se pueda defender. Entonces, la verdad es que es algo que se va traspasando. ¿Me entiendes? Ujú. ¿En qué momento, lo vuelvo a repetir, cortamos la cadena? Precisamente, ¿no? Entonces ahí pareciera ser que es función de las organizaciones, del Estado, encender la alarma en estos aspectos. Muchas veces cuando algunas personas han intentado tocar estos temas,
algunos políticos de turno no le ven el producto, no le ven la ventaja o la ganancia o la conveniencia y los dejan tirados hacia atrás, pero luego nos quejamos, ¿cierto?, lamentablemente de estas conductas que nos duelen tanto como país como homicidios, femicidios, etcétera. Es que hay cierto, creo yo, mi pensar personal, es cierto elitismo en el cual quieren mantener como costumbre que el hombre de la casa sea el que manda y el que tenga la última y la primera palabra, el patrón de fondo, como se le llama vulgarmente. De esos hay muchos en el mundo político. Sí. Y la verdad es que yo creo que deberían ya dar paso a las nuevas generaciones, porque eso ya no es algo es algo totalmente reprochable, ¿ya? Para un país educado, para un país que pretende ser desarrollado. Si es que nosotros miramos, muy por el contrario, al comportamiento de los países que son felices, porque ahora la felicidad se está midiendo en estos países nórdicos que siempre nombramos, los alemanes chiquitos. Los alemanes chiquitos. Los alemanes chiquitos. ¿Cómo se llama? Ellos, por ejemplo, tienen una vuelta de tuerca súper importante con respecto a eso, ¿entiendes? Y por lo mismo, los femicidios han llegado al mínimo, hay igualdad de oportunidad en todos lados. La voz de la mujer en general tiene mucha más importancia de la que tuvo porque hacen la comparativa. Claro. Y más allá de un tema de género, ya, porque también se traspasa lo que son los niveles socioeconómicos, hay igualdad. Y ellos, porque por el hecho de tener la felicidad como algo numérico, como un dato, están trabajando para ello. Sin ir más lejos, imagínate, hace poco se está legislando, si no me equivoco, la semana pasada, se está legislando con respecto a temas tan importantes en voz de la mentira, que en el mundo político, que era lo que habíamos reprochado, se condene la mentira. Yo no encuentro tan evolucionado, de verdad, que no encuentro que es como el futuro, como que para allá es donde debemos que ir, ¿me entiendes? Porque ¿qué puede generar más igualdad a que todos paguen por igual? Por supuesto que sí, lo justo, ¿cierto? Lo justo. El otro día me hiciste acordar, el ministro Quirós tocaba el ejemplo de uno de estos países nórdicos, me parece que era Noruega, sobre que ellos también habían impulsado una ley como la que él quiere impulsar, la mega reforma. Pero hay una diputada o senadora, senadora de la región, sí, de la región, le recordaba que ese país era muy distinto al nuestro. Y vaya que tenía razón. ¿En qué? Porque estos países hace mucho tiempo empezaron a trabajar en estos aspectos que nosotros relevamos. Claro. Por ejemplo, ellos... La felicidad es uno. En las escuelas, pero para llegar a la felicidad primero empezaron a intervenir las emociones. Fíjate que en las escuelas de estos países se practica el mindfulness, que es una técnica para que los niños desde pequeños puedan tener la capacidad de autorregularse emocionalmente. Y cuando nosotros nos autorregulamos emocionalmente, le damos más cabida a la razón. Por eso que esos niñitos que empezaron siendo trabajados hace mucho tiempo atrás, yo creo que 30 o más años atrás, hoy en día son adultos virtuosos, ¿no es cierto? Entonces, claramente, volviendo al tema de la familia, podemos entender de que cada familia tiene una cultura particular. A pesar de que vivamos en el mismo barrio y que nos divida una muralla, la cultura de la casa A es distinta a la de la casa B. Por supuesto. Mira, yo creo que Quirós lo hizo con alguna conveniencia. Quería, porque claro, no creo que en su mente esté para él saltarse todos los pasos del paso número 1 hasta el 50 que dio Noruega, de pasarse del 1 al 50. ¿Me entiendes? Porque claro, el paso 1 fue trabajar la salud mental, después trabajar la niñez, después trabajar no sé qué, después trabajar no sé cuánto, y llegaron hasta el paso 50, que era la felicidad. Porque claro, lo que Quirós es de Hacienda, entonces lo quiere ver por un tema económico. O sea, tuvieron que pasar por todo eso para llegar primero a la igualdad, para que se pueda traspasar el tema el tema de lo que es Hacienda, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama? En cambio, pero claro, fue un tema de conveniencia nomás. Claro, quizás para hacer el punto ahí, ¿no? Pero evidentemente para llegar a tener un escenario para aplicar soluciones o medidas políticas como las que se pretenden, se necesita hacer un trabajo acabado desde las etapas más iniciales del desarrollo del ser humano. Qué importante, ¿eh? Yo creo que así, al igual como se copió el programa Que era mi barrio del modelo alemán, deberían
copiarse un montón de otras cosas, Sí, porque yo creo que como vaya para el futuro, Pero- nada que se copie que haya funcionado es malo. La verdad es que muy por el contrario, se puede incluso mejorar. Sí, pero desde mi punto de vista el problema está en que nosotros somos un país reactivo y no preventivo. Entonces cuando tú vas con estas ideas a los diputados que son quienes hacen las leyes en Chile, de vuelta empiezan a buscar y cuál es la conveniencia para mí si usted me está diciendo que la consecuencia positiva la voy a ver en 30 años. Claro. En 30 años yo ya no voy a existir. La solución está en dejar de votar por los patrones de fondo. Hay que empezar a tener una mirada, cierto, de país y no una mirada personal narcisista política. Y evidentemente, cierto, la gente termina pensando que así como me criaron, yo debo criar porque a mí no me pasó nada. Y no llegan a la conclusión de que esa crianza que tuvo en el pasado sí le ha generado un impacto importante del cual ni siquiera es consciente en la actualidad, pero que la sufren las personas que están al lado. Yo había escuchado a un amigo que me dijo, a mí con un solo charchazo, con una chancleta, porque le decían chancleta a la chancleta, con una sola chancleta, me alineaban los chakras, ¿cómo se llama? Me llevaban al psicólogo y todo esto. Yo digo, Oye, pero ¿estás seguro que estás sano? Le digo yo, claro, se van a gloriar de que están sanos mentalmente. ¿estáis seguros que estáis bien? Claro. Mira, es muy chistoso, ya lo conversamos fuera del programa, que los dichos chilenos, las formas de la cultura chilensis en realidad es muy creativa y muy chistosa, pero no por eso es cierta. La verdad no existe al parecer, la verdad es una utopía hacia la que caminamos, y las verdades del pasado no caben en el presente. Porque el contexto es distinto, Porque el la contexto vida es distinto, la economía es distinta, porque la ciencia ha realidad es avanzado, porque tenemos otros conocimientos y sabemos que el castigo físico traumatiza. Sí, es que claro, en esos tiempos no se tenían las herramientas y también no eran accesibles. Mira, brevemente, una vez un paciente me cuenta de que él tenía un trauma con su padre y había dejado de hablar con él mucho tiempo porque en algún momento de su vida él encontró que hizo algo muy injusto con él. Como fue el hecho de que él lo mandara a comprar alcohol en la noche a un lugar muy lejano, kilómetros, a un niño de 8 años, porque estaban en un lugar haciendo un trabajo con otros hombres. Entonces el niño, muerto de miedo en la noche, en un camino que no conocía, va a cumplir la labor encomendada. Y le trae el alcohol y ellos siguen bebiendo y tal. Luego, cuando es adulto y tiene este rechazo con este padre por irresponsable, lo enfrenta y el padre le dijo, hijo, lo que yo hice en esa oportunidad era hacerte fuerte. Y le confiesa que así había aprendido a ser fuerte él. Entonces la intención puede ser muy buena, pero evidentemente es una acción que no contribuye a la salud mental. Por eso es necesario educarse. Por eso es necesario que los papitos que quedan embarazados hoy en día empiecen a buscar conocimiento sobre la crianza. Y el castigo físico debe quedar erradicado. Recordemos que es un delito. Si no es denunciado por el niño castigado, cualquier persona adulta que vea esa acción puede denunciarlo y debe denunciarlo. Así es. Otra cosa también quizás relacionada con este tema es el peso de la culpa. Errores humanos decíamos, perdonar es divino, dijiste tú. Perdonar es divino. Pero muchas personas quedan atrapadas en aquello que hicieron mal y pagan una condena eterna. Yeah. Yo me pregunto, ¿de qué le sirve la culpa a alguien que busca ser mejor? La culpa solamente es un método psicológico que tiene cada ser humano para hacerse consciente. Pero cuando usted se hizo consciente y busca la redención, debe dejar la culpa de lado. Claro, la culpa como un tema saludable es la autocrítica. Sin duda. ¿Cierto? La solución o el castigo. ¿Sí? Pero de repente habemos algunas personas, me incluyo porque yo era de los que tenía ese programa, que la autocrítica a veces es muy fuerte. Eso también tiene que tener cierto equilibrio, ¿ya? Yo era de esa clase de personas que se autocriticaban demasiado y hasta un punto en que se hacían daño, ¿ya? Y claro,
obviamente lo tuve que ver con profesionales, pero la verdad es que es importante también que las autocríticas tengan un límite. Sin duda. Porque el peso de la culpa, tal como dicen, es importante tener culpa, es importante también hacer una autocrítica de los errores que cometimos, pero no hasta un punto en que nos hagamos daño. Y claro, porque Que nos autodestruyamos. Como decíamos, si nosotros buscamos la redención, buscamos cambiar como ese personaje en el momento clave de la película, necesitamos abrirnos camino a través del aprendizaje y no de la culpabilización constante. Claro. Lo que nos lleva al tema de aprender a pedir perdón, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestros errores? Porque no todo el mundo canta como ¿cómo se llama? El que decía, perdóname. Es que le salía tan bien, yo creo que cualquiera lo perdonaba. Yo lo decía con una voz tan melodiosa. Si hay algo que quiero ver es tú, decía, ¿no? Claro. ¿Qué impide que una persona diga simplemente, me equivoqué? Muchas veces el orgullo, el miedo o la necesidad de tener la razón dificultan el acto de pedir perdón. Sin embargo, reconocer el daño causado es uno de los actos más profundos de madurez humana. Empatía, conciencia. Pedir perdón no borra el pasado, obviamente, pero puede abrir la posibilidad de reparar aquello que se ha roto. Abre caminos nuevos. Oye, ¿cómo se llaman esos jarros que recomponen los japoneses y que adquieren mayor valor? Uy, no lo recuerdo, pero los japoneses cada vez que lo... hoy lo tengo en la punta de la lengua, pero yo recuerdo de que ellos los pegaban con oro. Con oro. Con oro, porque para ellos lo importante, cada una de estas grietas era como la cicatriz que tenían, que les había servido para poder rearmarse, que era el aprendizaje. Y lo que querían intentar mostrar los japoneses con esto es que las grietas, las cicatrices, son lo que me hicieron, por eso son más valiosas. Por eso son de oro, a diferencia que el jarrón podría ser de porcelana. ¿Cómo se llama? Lo más importante estaba en oro, que eran estas grietas. Lo más importante es la cicatriz que quedó después de esa situación difícil que vivieron, ¿no? Porque me hizo lo que soy ahora. Y nosotros los latinos, la cultura más occidental, debiéramos aprender mucho de la cultura oriental en ese aspecto, porque nosotros rompemos el jarro y lo botamos. O rompemos el jarro y le echamos la culpa al del lado, el chaqueteo. No, bueno, yo por lo menos intento no hacerlo, nunca lo he hecho, pero veo que se estila mucho. Y evidentemente, si aprendemos a pedir perdón, también tenemos que aprender a perdonar. Uy, qué importante eso. ¿Cierto? Y qué difícil, yo diría que es más difícil que pedir perdón es perdonar. Depende de ese nivel de conciencia que tú hayas desarrollado, ¿no? Porque cuando tú entiendes de que el otro es una persona al igual que tú, que se equivoca, y lo ves como una situación que obedece a esa esencia humana, uno puede abrirse a perdonar ciertas cosas. Muchos pacientes vienen precisamente por esta situación que les ha dolido y que ponen a la otra persona como que intencionalmente les quiso hacer daño. Claro. Pero a veces es falta de conocimiento, falta de conciencia y no algo intencional. Si es que, por ejemplo, tiene que ver con nuestros padres, tenemos que pensar de que ellos pueden o no haber tenido las herramientas. Sin duda. Ayuda, o de repente la crianza, que también obviamente, si es que miramos hacia atrás, las crianzas eran muy, muy duras, muy crudas. Tenían que ayudar en el campo cuando chicos, tenían que, no sé, pues ver los animales, eran distintos. Yo he escuchado un montón de historias de abuelitos, de cómo eran su niñez, y la verdad es que prácticamente los obligaban a ser adultos como a los 10 años. Y cómo se llama, y no tenían, por ejemplo, la niñez que tiene mi sobrino, por ejemplo, que tiene 14, que cómo se llama, que tú lo ves y es un niñito totalmente sano y saludable, pero tú ves una persona de 14 años de ese tiempo y ya quería independizarse. Sin duda. Porque como que le aceleraron el proceso. Por eso, bueno, también hay cosas que son imperdonables o que, bueno, uno no va a decir que es perdonable o no. Sin embargo, no puede exigirse, cada víctima tendrá el derecho de decidir qué hacer con su dolor.
Sin embargo, incluso cuando no existe perdón para algunas situaciones, las sociedades necesitan construir caminos que impidan la repetición de esos hechos. Cortar la cadena. Cortar la cadena. Claro. Porque recordar no debe significar perpetuar el odio. Y buscar justicia no necesariamente implica vivir atrapados en el resentimiento. Y ahí le agradecemos a Juan Pablo II, que reconoció, junto con otro papa, las crueldades, torturas y vejámenes que cometió la Iglesia Católica, sobre todo en la Inquisición, ¿no es cierto? Por supuesto. Así llega el momento de la filosofía práctica. Reconozca su propia historia. Aprenda a pedir perdón. Aprenda a perdonar cuando sea posible. Diferencia responsabilidad de culpa. Importante diferencia. Atrévase a actuar diferente, a romper la cadena. Transforme el dolor en aprendizaje como los jarritos japoneses. Claro. Quizás la enseñanza más profunda de este mito sea que las cadenas no solo se construyen con violencia, sino también con miedo, orgullo, resentimiento y culpa. Aunque heredamos historias y heridas del pasado, no estamos condenados a repetirlas. Zeus logró romper un ciclo de traición y violencia al elegir actuar de manera diferente, recordándonos que siempre podemos transformar la herencia en aprendizaje. El libro que recomendaremos en esta oportunidad es un libro, uno de mis favoritos. El arte de amar. El arte de amar, de Erich Fromm. Especialmente útil para hablar de responsabilidad, madurez emocional, perdón y capacidad de reparación. Queridos amigos, pensar sigue siendo un acto revolucionario, porque la verdadera libertad no consiste en escapar de nuestra historia, sino en decidir conscientemente qué parte de ella queremos continuar y cuál estamos dispuestos a transformar. Y los dejamos invitados para el próximo capítulo. Y recuerden, es mejor a veces pedir perdón, a veces perdonar. No necesitamos vivir con más cargas de las que ya traemos, ¿cierto? Se quita un gran peso cuando uno perdona o cuando pide perdón. ¿Ya? Se lo recomendamos. Lo digo por experiencia. Y el hecho de pedir perdón y de ser perdonado es un gran acto de pensamiento, ¿cierto? De humildad también. De humildad. Uh-huh. Por lo mismo, los invitamos a pensar. Piensa. No repitas. Adiós. Ha llegado a su fin un nuevo episodio del Mito a la Realidad, un espacio de conversación abierto, riguroso y vibrante, una invitación permanente a cuestionarnos y a pensar con profundidad. Sus conductores, el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, los esperan en el próximo episodio para seguir explorando juntos las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y recuerda siempre, piensa, no repitas.